Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan a esta hora. Vamos a iniciar nuestro primer webinar del año, cómo manejar las fracturas de húmero proximal, manejo ortopédico, osteosíntesis o artroplastia. Un agradecimiento muy especial a la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología, a nuestro capítulo de cirugía de hombro y codo, por la invitación que nos hicieron. Para mí es un gusto presentarles a ustedes a las personas que nos van a realizar la disertación el día de hoy. En primer lugar, el doctor Horacio Vanegas, ortopedista de la Universidad Nacional, miembro cofundador del capítulo de hombro y codo de la SCOT, profesor adscrito del módulo de hombro y codo de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia en la Clínica León 13 de la ciudad de Medellín. Buenas noches, Horacio, un gusto tenerte acá con nosotros. Buenas noches, Fernando, y un saludo a todos, un saludo a Pedro, a Carlos y a todos los que nos acompañan en el webinar. Un placer estar con ustedes para compartir y aprender. Gracias. En segundo lugar, presento al doctor Carlos Arroyo, ortopedista y traumatólogo, cirujano de mano y miembro superior, profesor de posgrado de ortopedia y traumatología en la Universidad Industrial de Santander. Realiza su práctica en la ciudad de Bucaramanga, en la Clínica Foscal Internacional. También es faculty regional AO Trauma. Carlos, buenas noches, qué bueno verte. Buenas noches, Fernando, a Pedro, a Horacio y a todos los participantes que nos acompañan, los asistentes al webinar. Y bueno, esto era una deuda de lo que tuvimos en el Congreso, ¿no? El fuego cruzado, y espero que estos casos nos diviertan y nos aporten mucho conocimiento, que en la discusión es donde más se aprende. Muchas gracias por la invitación a la sociedad. Bueno, nuestro invitado internacional, aunque es colombiano, alguien de la casa, Pedro Alfonso Ocampo, ortopedista y traumatólogo de la Universidad del Rosario, cirujano de hombro y codo en la Fundación Santa Fe, Bogotá. Actualmente se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile. Pedro, buenas noches, qué gusto tenerte. Buenas noches a todos, también a Horacio, a Carlos y profe Fernando, muchas gracias. Es un gusto para mí poderlos acompañar, ya pues no estando en el país, pero sí con el corazón puesto. Muchísimas gracias a la sociedad y nada, vamos a discutir y como decía muy bien Carlos, esto nos lo debíamos del Congreso y queremos estar a la altura para poder aprender mucho. Bueno, entonces ya entremos como en materia. ¿Por qué estudiar las fracturas de húmero proximal? Son el 5% de todas las fracturas. En los estudios americanos nos hablan de una incidencia de más o menos 105 fracturas por 100.000 pacientes. En los ancianos es la tercera causa más frecuente de fracturas, después de las fracturas de cadera y las fracturas de radio distal. Más o menos el 70% de los pacientes que presentan estas fracturas están alrededor de los 70 años. En su mayoría son mujeres, pero tampoco debemos descuidar los pacientes jóvenes en donde estas fracturas se relacionan a traumas de alta energía. Entonces ya entremos en materia. Este es nuestro primer caso clínico de la noche de hoy. Es una mujer ama de casa, tiene 65 años, cae en su casa mientras camina, llega al servicio de urgencias y tenemos estas radiografías. Pedro, ¿qué te llama la atención de las radiografías que tenemos? Bueno, pues tenemos unas radiografías, aparentemente una AP y una en neutro del hombro izquierdo. Se evidencian, pues, se evidencian dos trazos de fractura, uno a nivel del cuello anatómico y otro a nivel de la tuberosidad mayor, lo que alcanzo a ver en estas radiografías inicialmente. ¿Cierto? No parece sí. una fractura tan severa. Sí, señor. Horacio, bueno. Horacio, ¿tú consideras otras imágenes? ¿Te gustaría tener tomografía? ¿Piensas que esto es suficiente? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que para hacer un tratamiento correcto debemos tener un diagnóstico correcto. Y en el diagnóstico correcto tú no puedes
ver con una radiografía P, lo que dijo Pedro, está un poquitico fractura de la tuberosidad y fractura a nivel del cuello anatómico, pero no sabemos, tú lo ves a P así, pero puede estar en una lateral desplazada. Entonces necesitamos al menos otras proyecciones, ojalá la serie de trauma, una lateral de escápula y un axilar, que podemos tomar axilares de trauma tipo Belpop. Entonces yo le pediría otra serie radiológica, porque si no, si hay unas malas radiografías va a haber un mal diagnóstico. La tomografía la evaluaría si en las proyecciones, otras proyecciones radiológicas veo que puede tener lesiones asociadas, como si hay un split de la cabeza, si hay una patología conminuta con la cavidad glenoidea, otras lesiones que tengo que discernir para evaluar bien el tratamiento. Bueno, ya que hablas de la tomografía, en el slide, en la sección de encuestas, está una primera pregunta relacionada a la tomografía. Queremos saber si la utilizamos siempre, en algunos casos. Por favor, los que nos quieran ayudar contestándola. Entonces, ahí estaremos pendientes de las respuestas. Bueno, nos hablaron de otras proyecciones. Esta es la proyección clásica de Belpop, pero en nuestro servicio hemos pensado que a veces esta proyección no es tan fácil de hacer para los pacientes mujeres ya en una edad mayor, que por lo menos aquí en Bogotá muchas son gorditas, bajitas. Tomar esa proyección no es tan fácil. Entonces les quería compartir esta proyección. Es una proyección axial que usamos en nuestro hospital, en Medellín, pues ella nos ayuda a tomar decisiones. Las siguientes radiografías no son del caso que estamos viendo, pero quería que vieran más o menos qué tipo de imagen se puede obtener de esa proyección. Bueno, estos casos han sido recomendados de las personas que nos están aquí acompañando en el webinar. No tenemos más proyecciones, pero pues es una fractura simple como la vimos en la primera radiografía. Carlos, ¿qué tipo de tratamiento piensas que es el adecuado para este? Perdón, activo el sonido. Por la edad del paciente, de la paciente y el tipo de fractura, yo me inclinaría a hacerle un manejo conservador a esta paciente. Obviamente que cada paciente hay que individualizarlo, no solamente diciendo que por la edad y fractura no desplazada hay que darle manejo ortopédico, porque cada paciente tiene sus propias demandas, pero es una fractura que se ve que es estable y que vemos que no está desplazada, se preserva lo que llaman el concepto del torus de la cortical lateral de la parte de la tuberosidad mayor, y la fractura está impactada. Yo le haré manejo conservador. Yo creo que todos hemos aprendido que el manejo conservador va muy bien, y más en este tiempo de pandemia. Yo creo que en el último año muchas de las fracturas que a veces tratamos de manera quirúrgica las estamos llevando de manera conservadora y les ha ido muy bien. Yo estoy recolectando una serie de la pandemia y tengo unas imágenes de unas fracturas consolidadas que no son las más bonitas como se ven, pero tenemos pacientes con un grado de satisfacción alto y con muy buena función. Yo le doy manejo conservador. Fernando, una pregunta para todos los compañeros y Carlos. Nosotros necesitamos una clasificación para dar un adecuado manejo que nos oriente. Digo, sabemos todas las controversias que hay en la clasificación en las fracturas de húmero proximal. Y después me gustaría hacer un resumen de cómo ha evolucionado la clasificación en fracturas de húmero proximal. Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Cuál clasificación utilizas y por qué? Igual Carlos. Pues, yo utilizo la clasificación de NIR que siempre hemos tenido en cuenta, teniendo igual en relación con los fragmentos de Codman, que yo creo que la clasificación de NIR, aunque es la guía principal, yo creo que hay algunos algoritmos como el que más adelante vamos a presentar, que nos han dado varios parámetros para tener en cuenta.
Sin embargo, se queda corta en el punto donde hay que individualizar los pacientes. No es, o sea, cada vez vemos que los pacientes a ciertas edades no cumplen los requisitos o no son el adulto mayor que nosotros conocimos o se conocía en una época, ya no es el adulto mayor de ahora, que tiene un sinnúmero de actividades hasta de alto rendimiento. Yo creo que hay que individualizar más los pacientes. Entonces yo creo que la clasificación hay que evaluarla, pero además de eso hay que tener en cuenta el tipo de paciente. En ese caso, esta paciente, por ejemplo, tiene una fractura en 2 partes, que además tiene una impactación en valgo, y ya eso nos da un manejo que para mí no hay ningún equívoco, aparentemente, como también comparto con Carlos, que es un manejo ortopédico. Sin embargo, habrá personas que igual considerarán otro manejo. Eso sería lo clave. Horacio, te devolvemos la pregunta. ¿Qué clasificación estás utilizando? Me gustaría hacer un resumen de la clasificación. Todos sabemos la clasificación de Kocher, que empezó con lesiones articulares, epifisiarias y a nivel del cuello quirúrgico. Posteriormente, como lo dijo Pedro, los 4 fragmentos que determinó Codman: tuberosidad mayor, tuberosidad menor, la cabeza y la diáfisis en la metáfisis, pero no lo relacionó con la fisiopatología de sus inserciones musculares para ver el desplazamiento. Como todos sabemos, en la clasificación de NIR, como bien lo dijo Pedro, se relaciona el concepto de desplazamiento. Y si vos ves en la tuberosidad mayor desplazada, va a ser postero superior, ¿cierto? Generalmente la menor se va en rotación interna cuando es aislada y depende cómo se vaya la cabeza, con qué fragmento queda. Y lo otro es la metafisiaria. Entonces también hace el concepto de lusofracturas, bien sea anteriores y posteriores, y nos da también el concepto de la clasificación del split, pero como lo dijo Pedro, hay que discernir. Después viene una clasificación que se ha utilizado, pero hay 27 subtipos de la clasificación de la O. Y si a mí me llega un residente, es una, 3, 4, quedamos en las mismas. Si me la describe como la describió muy bien Pedro y Carlos, ya sé qué tipo de fractura tiene y qué manejo le voy a dar. Y es muy bueno para hacer eso, pero salvando un poquitico de la clasificación AO, es la única clasificación, junto con la Codman-Hertel, que tiene las fracturas impactadas en valgo y le da algo de integridad a esa cápsula medial para suplir la vascularización. Y después viene la clasificación de Hertel, con los criterios de isquemia, que no es igual a necrosis, la longitud metafisiaria mayor de 8 y la integridad de la bisagra medial. Y esta clasificación también da algo del desplazamiento y todos con el leguito vemos cuál puede tener más riesgo de necrosis o no. Pero si vemos relación intraobservador, aún con rayos X, después con tomografía, no es muy evaluable. ¿Por qué? Por las proyecciones radiológicas, que debe ser muy buenas radiografías. Lo otro, aún con tomografía 3D, tiene la experticia del que está viendo los rayos X. Yo como Wallo, como Pedro y creo que Carlos, utilizo la clasificación de NIR. Esa es la que estoy utilizando más. Y pienso que este caso, como lo describió Pedro, es de tratamiento ortopédico. Sí, sí, de acuerdo. En cuanto a las clasificaciones, sí, la clasificación de NIR es la más utilizada, pero ¿sí? No se escucha, Carlos. Perdón, quería comentarte que varios participantes me están diciendo que por favor repitamos un momentico la radiografía, que se conectaron tarde, que están en la discusión y no vieron las imágenes, perdóname, porque hay varios participantes que quieren volver a la imagen rápido como para saber en qué estamos de la discusión. ¿Ok? Era eso. Listo, sí, ahí ya devolví la imagen de la radiografía y del paciente que estamos discutiendo. Les decía que la clasificación de NIR es de lejos la más utilizada, pero la reproducibilidad y la relación intra e interobservador no es tan buena. Ahí tal vez la que tiene un poquito de mejor confiabilidad y reproducibilidad es la clasificación en LEGO que describió Hertel. Bueno, entonces ya dijimos que este paciente consideramos el tratamiento ortopédico
en el cual me parece que es muy importante asegurar que el paciente tenga una adecuada analgesia. Les quería preguntar, ¿utilizan algún tipo de protocolo especial para manejar estos pacientes en cuanto a la analgesia? Pedro. Sí, señor, nosotros utilizamos la hidrocodona acetaminofén desde el inicio. Casi no utilizamos AINES, dependiendo pues en algunos casos en los que los pacientes no se sienten muy bien con la hidrocodona acetaminofén. Una dosis casi cada 8 horas, dependiendo el dolor que presente el paciente, durante un periodo no mayor a una semana, que es usualmente donde el dolor empieza a disminuir, y casi nunca utilizamos AINES, a no ser de que los pacientes no toleren muy bien la parte del opioide. Eso es más o menos el manejo analgésico que nosotros utilizamos. Carlos, ¿tú qué protocolo utilizas para la analgesia? Nosotros lo que estamos utilizando es al paciente le dejamos con un cabestrillo de entrada y lo dejamos con acetaminofén y un opioide. No le estamos dando un AINE, como dice Pedro. Lo dejamos 2 semanas y lo citamos a las 2 semanas a la sala de yesos, a la consulta de yesos, con unas nuevas radiografías para ver si se desplazó la fractura o no. No utilizamos inmovilizaciones en rotación interna. Tratamos de hacer inmovilización en rotación neutra para evitar que se desplace la fractura, que ese es otro tema que creo que me estoy adelantando y vamos a hablar adelante de eso. Tratamos de no utilizar AINES y lo más importante es asegurar que el paciente vaya a la segunda consulta en los primeros 15 días para evaluar. Creo que eso es lo más importante y decirle que no se preocupe, que la fractura se puede desplazar un poco, pero según lo que definamos, tomaremos la conducta a seguir y explicarle que tiene que ser muy juicioso con las citas, porque desafortunadamente nosotros como ortopedistas a veces nos gusta operar porque cuando uno opera sale más rápido el paciente y los manejos conservadores son los que requieren de más tiempo y a veces ustedes saben cómo es el sistema, que no autorizó la segunda cita, que bueno, son otros temas para hablar, pero hay que recalcar al paciente que tiene que asistir a sus controles para el seguimiento. Sí, el seguimiento es muy importante en todos los manejos ortopédicos que realicemos. Horacio, la inmovilización, igual que Carlos, ¿lo utilizas en neutro? ¿Cuánto tiempo dejas el paciente inmovilizado? Pues, generalmente, cuando tú utilizas movilización en neutro y lo pones en neutros, va a tener más facilidad para recuperar rotación externa en todo el arco que está así en rotación interna. Esa es la ventaja, pero hay trabajos en rotación externa y en rotación interna que no hay diferencias significativas. Lo único es cuando hay una fractura aislada de la tuberosidad menor que lo ponen un poquitico en rotación externa y favorece a la consolidación, ¿cierto? Pero generalmente lo dejamos 2 semanas, pero empezamos un protocolo rápido de fisioterapia, de pendulares, y en este tipo de pacientes, en la inmovilización, lo que uno busca es que la fractura no nos vaya a crear todo ese patrón de disquinesia escapular, y eso se estimula fácilmente. Afortunadamente yo compartí el consultorio con mucho tiempo con un fisioterapeuta, profesor de la Universidad de Antioquia, Sergio Velázquez, y hacíamos lo que él llamaba arcos protectores. Ya sabemos toda la fisioterapia, no sé si me estoy adelantando, Fernando, y lo dejamos para después, pero ese protocolo es muy sencillo, los pendulares, movilización de codo, movilización de mano, y hay otros muy sencillos que es elevar hombros, bajar hombros, la mano viendo ahí, y es este, que es baje y suba, y eso diferencia la glenohumeral de la escapulotorácica y nos va dando el efecto disquinético que se va a presentar. Guido el sábado a hablar de disquinesia, me imagino que nos dará más aportes, y lo otro es los patrones en disquinesia, es el apoyo de la mano con una pelotica hacia adelante y hacia atrás, y eso va estimulando a toda esa escápula, porque la escápula es piedra angular en la rehabilitación. Pedro, ¿desde cuándo terapia física formal? Usualmente nosotros en las primeras 2 o 3 semanas lo dejamos casi que con solamente los ejercicios en casa.
Creo que por encima del mes, más o menos, cuando uno utilizaría algo de terapia formal, aunque hay algunos pacientes los que sí utilizamos terapia desde casi el mismo día, del día siguiente de la fractura, sobre todo para actividades cotidianas en casa, pacientes mayores que tienen dificultades a veces viviendo solo y demás, para bañarse, para empezar a hacer sus actividades cotidianas. Pero en general es muy bien, como referencia Horacio, la idea es de 2 a 3 semanas la parte de la inmovilización, movimientos activos de puño y de codo, y después de eso iniciar algo de movilidad pasiva, bien sea asistida por terapia, depende del paciente, o si no asistida en casa con los ejercicios pendulares y demás. Creo que alrededor del mes más o menos es cuando iniciaríamos la terapia formal. Sí, perfecto. Bueno, esta radiografía es ya sobre los 8 meses de evolución. Ya vemos la fractura consolidada. ¿A alguno de ustedes les preocupa algo de la radiografía o satisfechos? No. Horacio. ¿Cómo está funcionalmente? ¿Cómo están los arcos de movimientos? Porque si vos ves la tuberosidad está elevada, pero con esos arcos de movimientos está muy, muy bien. Sí. Una pregunta para todos, incluyendo a Fernando. Como dijeron bien, es bueno los rayos X para evitar desplazamientos. Utilizamos la clavificación de NIR, pero ¿cuándo están seguros y empezamos fortalecimiento? ¿Cuándo empezarías fortalecimiento en estos pacientes? Yo creería que por encima del mes y medio, 6 semanas arriba, dependiendo la movilidad que tenga el paciente. Obviamente no necesitaría ningún fortalecimiento si no tengo la movilidad completa del paciente. Ahí empezaría a hacer algo más de fortalecimiento. O sea, yo priorizaría la movilidad antes que el fortalecimiento. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que para llegar a la fase de fortalecimiento debemos haber recuperado en su mayor parte los arcos de movilidad y en la radiografía ya ver signos de consolidación. Ahí es cuando yo empiezo la fase de fortalecimiento en la terapia. Carlos, ¿tú qué piensas? Nosotros lo que hacemos es que dejamos al paciente, como dice Horacio, lo estamos haciendo desde que el año pasado publicó su artículo de la revisión de la inmovilización de la fractura del húmero proximal. Estamos dejando al paciente con un cabestrillo porque los inmovilizadores con almohadas son muy costosos y le ponemos una almohada al paciente, le decimos que ponga una almohada para que lo mantenga en neutro, cadena cinética cerrada durante las primeras 4 semanas, y cuando ya tenemos una evidencia de consolidación empezamos fortalecimiento a la 6ª semana. Antes solamente cadena cinética cerrada para evitar, y lo que dice Pedro, mano y codo a demanda libre, para evitar que se produzcan disquinesias escapulares, pero esperamos mínimo la 6ª semana, siempre. Está preguntando, profe Serrano, la doctora Piña está preguntando, ahí vemos el resto. ¿Cómo estaba la rotación externa? La rotación externa de este paciente no es mío, es de un profesor, pero él cuando me presentó el caso me dijo que la rotación externa estaba más o menos sobre 20 grados, que pues le permite hacer sus actividades sin ningún inconveniente, ¿no? No es la misma demanda funcional que tal vez una persona más joven en otras condiciones para su vida. Hay otra pregunta que es, bueno, ¿cuándo se solicita el TAC de reconstrucción de hombro en estas fracturas? Yo no, solamente en fracturas articulares, creo, para tener más información, ¿no? Esas fracturas con un buen set de radiografía básico va muy bien, ¿no? No sé ustedes qué consideren. Estoy de acuerdo, Carlos, que con un set básico, una serie de traumas, usted puede hacer muy buena radiografía, siempre y cuando las tome muy bien. Y si uno piensa que tiene un split de la cabeza, si es una lusofractura, si esa cabeza hay mucha conminución metafisiaria, que te va a cambiar el tratamiento, sí, el TAC, pero si mando el TAC con reconstrucción 3D. Sí, señor. Perfecto. En las preguntas que hicimos en nuestras encuestas, la mayoría respondió que utiliza la tomografía casi siempre, y en cuanto al TAC, el 68% prefiere el manejo no quirúrgico, un 21% osteosíntesis con placa,
5% hemiartroplastia, 3% osteosíntesis con clavos percutáneos y un 3% pensó en una prótesis reversa. Bueno, ya para concluir, invito a Pedro para que redondee este caso y nos dé sus apreciaciones y sus consejos en cuanto al tratamiento ortopédico. Sí, señor. Bueno, realmente o sea, lo que quiero es recordarles este artículo, que es el artículo del doctor Christian Spross del grupo de Suiza, en el cual es un estudio pues, que ya todos conocemos, prospectivo, un año de seguimiento, que evaluaba no solamente la calidad de vida antes, sino también pues, después. O sea, se evaluaba la calidad comparada de vida del paciente. Además de eso hizo una clasificación local, se hizo 192 pacientes, más o menos 132 pacientes fueron manejados de forma ortopédica, 36 pacientes manejados con fijación interna y 24 pacientes con la parte de la artroplastia. Para tener unos resultados al año de seguimiento, casi igual comparando un miembro superior con el otro. Y para continuar con el algoritmo que estamos viendo, entonces, en un paciente joven activo con una buena calidad ósea, entonces si tenemos una fractura en un fragmento, usualmente si tenemos que tiene un desplazamiento mayor a 5 milímetros de tuberosidades, no hay duda alguna que una reducción abierta, una fijación interna o asistencia con artroscopia estaría indicado. Si estos pacientes no tienen ese desplazamiento, es lo que se indicaría en un paciente pues no operatorio, algo que no vamos a operar. De esta serie, 42 pacientes fueron llevados a tratamiento no operatorio y solo uno requirió una intervención posterior. Hablando de las fracturas de 2, 3 y 4 fragmentos asociados a las luxofracturas, entonces si estaban impactadas en valgo, usualmente utilizaban la reducción abierta de la fijación interna y sugerían algún tipo de aumentación, y si no estaban impactadas en valgo, establecían edad, determinaba si estaba estable o si se podían o no reconstruir las tuberosidades. Si se podían reconstruir, se va a hacer la parte de la reducción abierta de la fijación interna, en este caso 25 pacientes y solo 6 requirieron reintervención, y si no, pues a la hemiartroplastia, que más o menos fueron 2 casos en este siguiente, doctor Serrano. Entonces, lo clave de esto es pensar que la meta de estos pacientes es la máxima función del hombro, que esto es lo clave para un paciente cuando tiene menos de 65 años y tiene una buena calidad ósea. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de los pacientes mayores de 65 años, entonces ellos utilizan el índice de la tuberosidad deltoidea para determinar si tienen una buena o mala calidad ósea, que eso lo hablaremos en la siguiente diapositiva, pero cuando hablan ya la parte de luxofracturas, entonces, si no tiene una luxofractura, es de manejo no operatorio, hacen una valoración más o menos alrededor de las primeras 3 semanas para saber si tiene algo de disminución de la movilidad, y si esta continúa bien, sin ningún tipo de dolor, continúa el manejo no operatorio. En ese tipo fueron 34 pacientes en esta serie, y si tenían algún tipo de inconveniente, iba directamente pues a hemiartroplastia, igual que los pacientes que tenían una luxofractura desde el principio. Fueron 18 pacientes y solamente uno requirió una reintervención. Siguiente. Entonces, lo clave para estos pacientes mayores de 65 años que tienen es la disminución del dolor. Y aquí es una clave porque uno quisiera tener, no solamente disminuir el dolor, sino también tener la mejor función. Pero aquí no es la clave la función, sino sobre todo disminuir el dolor. Siguiente. Y finalmente, para los pacientes que tienen mayor a 65 años, con una baja calidad ósea, teniendo en cuenta el índice más o menos de menor a 1.4, entonces vemos que si esta tiene baja calidad ósea, vamos a determinar si tiene cuántos fragmentos o si tiene una luxofractura y si tiene un head split. Si no tiene, se manejaría igual a los pacientes menores de 65 años, pero preferiríamos la reversa antes que la hemiartroplastia. Cuando tiene entonces una baja calidad ósea con un índice menor a 1.4, entonces si tenemos la fractura en una sola parte, casi que vamos para el manejo no operatorio. Si tenemos fracturas en 2 partes, que es donde esta paciente se encontraba en este grupo, una impactada en valgo con compromiso del cuello anatómico, entonces si estaba impactada en valgo, en este caso, iríamos a manejo no operatorio, un total de 47 pacientes y solamente 2 necesitaron reintervención. Si no cumple este criterio, iría ya a una reducción abierta y una fijación interna. Los pacientes que tienen fracturas en 3 y 4 partes, que están impactados en valgo,
hay que determinar el desplazamiento de la tuberosidad mayor y de la tuberosidad menor. Si está desplazado, iría a la reducción abierta y la fijación interna, y si no, hay que determinar también la edad que tiene el paciente. Si el paciente es menor de 70 años, ¿cierto? Usualmente uno podría mirar las tuberosidades y saber, ¿se va a poder reconstruir? Si es anatómicamente posible, iría uno también a la reducción abierta y fijación interna, y si no, tendría la opción de poderlo llevar a un reemplazo. Finalmente, los pacientes que tienen una luxación o pues un head split, esos pacientes se llevan a la artroplastia, y dependiendo de la edad, si son menores de 30 años o mayores a 70 años, determinaría uno si es una hemiartroplastia o una reversa, que en este caso podría ser un poco más predecible. Siguiente, por favor. Entonces, en estos pacientes lo que necesitamos también es la máxima función del hombro posible, y para eso es el algoritmo. Siguiente. Y finalmente, entonces, indicaciones adecuadas dan resultados adecuados, como podemos ver en este algoritmo. Operar pacientes, no clasificación ni radiografías, tener en cuenta a qué se dedica el paciente, qué edad tiene, qué edad fisiológica tiene. Eso es lo más clave, aunque esto es un algoritmo que nos proponen, no de tomarlo como una receta de cocina. Y finalmente, a veces en el manejo ortopédico, menos es más. Eso es, doctor Serrano. Gracias, Pedro. Pedro, hay una pregunta en el slide. ¿A partir de qué edad ya no se considera el manejo quirúrgico y solo se consideraría el manejo conservador para las fracturas de húmero proximal? ¿Qué piensas, Yo Pedro? creería que no hay una edad estipulada. Yo creo que hay que tener el paciente en el contexto, saber qué tipo de paciente es, qué clasificación o en dónde lo vamos a colocar, pero no habría una edad como para uno decir que lo va a dejar ya abandonado. No, hay muchas formas de tratarlo, pero dependería mucho del tipo de paciente. Sí, de las cosas adicionales. Uno la cronológica y otro la funcional. Dime, Carlos. ¿Cierto? No, Si es un paciente. Perdón, están diciendo que preguntan que si en estas fracturas indican una ecografía para evaluar el manguito rotador o una resonancia, o cuándo indican esto. ¿Cuándo indican estos exámenes? Pedro, ¿qué piensas? No, usualmente no utilizamos ni radiografía ni resonancia inicialmente. Solo pensaría uno que pues, sería útil pensando más no en un manejo ortopédico, sino más en un manejo quirúrgico. Entonces, inicialmente no la tendríamos en cuenta, y más adelante, ya funcionalmente, si tenemos dificultades con el paciente, pensaríamos en tomarla, pero no de entrada. Horacio. Mira, la resonancia, estoy de acuerdo con Pedro, no tiene una indicación primaria para una fractura de húmero proximal, pero en los que hemos trabajado yo creo que todos hemos trabajado con accidentes laborales, y una cosa son fracturas ocultas y contusiones óseas. Entonces, son estos pacientes que tienen persistencia del dolor, hacen tomografía y aún así no se ve ni línea de fractura unicortical, pero toma uno una resonancia y ve una gran edema óseo y tiene una contusión ósea y tiene una fractura oculta, como a veces ocurre en cadera. Eso lo hemos utilizado como por ir aclarándole el diagnóstico al paciente y un pronóstico, pero más en personas laborales. Lo otro, resonancia, si tú tienes una fractura de tuberosidad mayor que tiene, como dijo Pedro, menos de 5 milímetros de desplazamiento, bajan a 3, pero el paciente en su evolución ha sido tórpido. Se ha visto que estos pacientes tienen rupturas parciales del manguito similar a tipo pasta en un 63%. Entonces, si tienes una evolución more tórpida a este paciente, les indicarías una resonancia posterior, pero todo según la evolución que tenga el paciente. De acuerdo, yo tampoco pido nunca estos exámenes, a menos que sea una fractura oculta. El manejo usual. Y si es un paciente ARL, uno pide la resonancia y se condena, porque todo lo que haya hallazgo lo va a condenar a uno para decir que es una lesión que hay que tratar, y comienza el ciclo del paciente con demanda laboral. Sí, de acuerdo. Bueno, listo. Continuamos con el siguiente caso clínico. Este es un paciente masculino de 61 años, comerciante, caída desde su altura, comorbilidades, hipertensión, diabetes mellitus. Esta es la radiografía que tenemos en urgencias, es la única que tenemos en este caso. Y aquí tenemos tomografía. Y la axial. Carlos, cuéntanos qué apreciaciones tienes de las imágenes del paciente, ¿qué piensas?
Es una fractura de húmero proximal con un compromiso articular, con desplazamiento tuberositario y un compromiso de la cabeza. Hay un head split, si no me equivoco, viendo la imagen. Cuando es la axial, perdón, si puedo volver a darle a eso, a los dos cortes. Vemos que hay una imagen ahí hay una parte que parece que es un head split, pero también tenemos ascenso de la tuberosidad, desplazamiento mayor, una impactación en varo de esta fractura, la cual es una fractura pues que nos indica que hay que hacer un tipo de tratamiento con una restitución de la anatomía. Yo me guiaría más a hacerle un tratamiento a este paciente de tipo quirúrgico, pero con una reducción abierta y osteosíntesis con una placa. Muchos colegas van a decir que tiene 60 años, que es una fractura que tiene mal pronóstico, y pues yo le vuelvo la pregunta a ustedes. Para ustedes, ¿qué consideran que es de mal pronóstico en estas fracturas? Yo me la juego con una osteosíntesis, con placa. Horacio, ¿qué piensas? Factores de mal pronóstico en fracturas de húmero proximal. Pues hay factores que uno tiene dependientes del paciente y dependientes de la fractura. Y ya lo explicó Pedro, que uno tiene que ver el entorno y la funcionalidad que tiene el paciente. Pero si tú tienes un paciente de este que es diabético no controlado, con una hemoglobina glicosilada mayor de 7.5, el índice de infección o alteración de la cicatrización va a ser mayor. Otro factor que sí asociados también hipotiroidismo con cicatrización, y sabemos del tabaquismo, que estos pacientes van a tener incidencia de no unión. Lo otro son la personalidad y los criterios de fijación que haya de la fractura. Ya lo vio Pedro, el índice, que es el índice de fijación, y es medir las corticales y ver si le vamos a hacer una placa bloqueada o no, y las características y la calidad ósea que tenga, que lo correlacionamos cuando estamos en cirugía. Lo otro, en este paciente, el grado de desplazamiento, si tiene un desplazamiento mayor o no, si tiene fracturas intraarticulares, para decir uno que puede ser de más pronóstico, pero en este caso yo creo que es una fractura, no le veo un split, veo que la cabeza se impactó en la tuberosidad mayor está ascendida. Me falta preguntar, cómo eran los arcos funcionales previos a este paciente, si era muy funcional, si tenía una vida normal, ¿cierto? O no tenía otras alteraciones, y si este señor no tiene alteraciones, yo le haría una osteosíntesis también con placa, ¿cierto? Tiene una disminución metafisiaria ahí en la cortical, que esa disminución metafisiaria puede hacer que el cálcar medial, cuando uno lo vaya a restituir, deba hacer una aumentación, porque uno debe hacer, lo ideal es una fijación estable más que anatómica, porque con los criterios de Hertel y los criterios que mencionó también Carlos, cuando usted hace una fijación estable, usted puede tener cosas en el efecto torus de revascularización, y ya Hertel lo demostró que cuando tenía en su trabajo criterios de isquemia, y él dijo que iban a ser necrosis que no son totales y pueden ser parciales, de 10 que tenían criterio de isquemia, solamente 2 le hicieron necrosis avascular. Entonces, y eso va mucho con la estabilidad para dar la vascularización. La colocación también de las tuberosidades, la distancia entre la altura y las tuberosidades que sea de 10 milímetros abajo de la superficie superior de la cabeza. O sea, esos son factores para tener buen pronóstico en la reparación, pero en este es que haya una conminución y los factores concomitantes que tenga el paciente, y otro es que sea buen colaborador para la rehabilitación, ¿cierto? Porque si no va a hacer rehabilitación, es un factor de más pronóstico. No sé qué piensan los compañeros. Sí, otro de los factores es la deformidad en varo de estas fracturas. Se ha visto que los pacientes con deformidad en varo tienen peores resultados, o si la osteosíntesis no corrige esta deformidad, o en su evolución
regresa al varo, estos pacientes no les va tan bien como los que están en valgo. Pedro, ¿qué técnicas utilizas para intentar mantener la reducción y que la fractura no vuelva a caer en varo? Sí, señor. Nosotros, Yo bueno, lo pues yo que utilizo... hago, bueno, Pedro, dale. Bueno, sí, señor. Lo que utilizo son los clavos del DHS, que son los clavos roscados en la punta, y con eso lo que hacemos es que ganamos nuevamente la localización de la articulación, la orientación ya más en valgo, y ahí lo mantenemos. Eso es como, o sea, 1 o 2 clavos se pueden utilizar. Sin embargo, también quería añadir algo, y es que no solamente la placa se debe utilizar, también podríamos utilizar clavos endomedulares. En aras de la discusión también tienen muy buenos resultados, y definitivamente con los clavos de última generación no es exclusivo solamente con la placa. Creo que más que eso es poder restituir bien aparte las tuberosidades, hacer las suturas transóseas, y eso nos va a ayudar bastante, pero el clavo también tendría una cabida en este tipo de casos. Me están diciendo que si podíamos volver a mostrar las radiografías. Sí. Sí, señor. Mientras muestran las radiografías, Pedro, Wallo tiene sitio de inserción diferente en los clavos de tercera generación por portar de Neviacel a nivel de la articulación acromioclavicular, si la deformidad está en varo o en valgo para poder hacer la reducción, ¿cierto? Sí, entonces, si señor. tiene una deformidad en varo, ¿cierto? Utiliza más Sí, señor. el portal de Neviacel, y si tiene una deformidad en valgo, utiliza más el portal anterior a la acromioclavicular. Sí, señor. En sus artículos lo dividen A, B y C, como bien usted lo acaba de mencionar, y eso lo que hace es medializar el punto de ingreso 10 milímetros, como era anteriormente, y eso es lo que hace que sea transmuscular la inserción, y en un clavo recto que da más a la diáfisis del húmero. Por eso también esto restituye también adecuadamente la alineación. En encuestas está por cuál tratamiento se inclinarían, entonces las personas que nos están acompañando pueden votar para que lo discutamos en un momento. Carlos, te quería preguntar, ¿cuándo utilizas aumentación ósea en los pacientes que van a osteosíntesis? Esa es una excelente pregunta, porque ahora la tendencia es hacer aumentación ósea. Como comentamos el otro día cuando estuvimos hablando con Horacio, cuando uno ve que el paciente tiene un déficit a nivel de la cortical medial con compromiso del cálcar, sería lo ideal, ¿no? Lo ideal es utilizar un strout del peroné, ¿no? Un empalizado de peroné, idealmente que fuera de banco de hueso, pero desafortunadamente cuando estamos haciendo trauma, no sé ustedes, pero nosotros para solicitar un injerto de banco de hueso, un aloinjerto, hay que hacer la solicitud con mucho tiempo, y a veces esto nos puede retardar el procedimiento, y hay fracturas que hay que reducir de manera precoz. Nosotros lo que hacemos es, tomamos, cuando tenemos esa combinación medial y compromiso del cálcar, como dice Horacio, se puede hacer una reducción estable, pero si sentimos que nos falta en la pared medial del húmero, podemos tomar un injerto de la cresta ilíaca. Yo solamente he tomado un autoinjerto de peroné en un paciente muy joven con un compromiso grande medial del cálcar, y el resultado radiológico y funcional del paciente fue maravilloso, pero el paciente presentó quejas por la toma del injerto del peroné. Entonces, siempre tratamos de hacer la aumentación con cresta. No tengo la disponibilidad del banco para poder hacerla de esa manera, entonces utilizamos cresta cuando tenemos compromiso del muro medial. Otra cosa también está, como ustedes saben, fue el auge de la aumentación con los tornillos con fosfato tricálcico, ¿no? En algunas placas que tenían una aumentación con fosfato tricálcico, que ayuda mucho con las cargas cíclicas, pero son los tornillos superiores, y no se puede utilizar en el tornillo a nivel medial del cálcar, porque siempre hay riesgo que este tornillo pueda quedar protruido, o se pueda pasar el fosfato tricálcico a la región glenumerar articular. Entonces, lo utilizamos durante un tiempo, pero era muy costoso el implante con esta aumentación, y vimos que los resultados a largo plazo no cambiaban. Entonces, esas son las indicaciones para mí de utilizar el injerto en este caso. Nos ayudamos mucho con el tornillo del cálcar cuando tenemos buena cortical medial, para evitar utilizar las aumentaciones. No sé, alguno de ustedes si tenga alguna estrategia adicional, Horacio, Pedro, Fernando.
No, pues aumentar la parte del cálcar y si vamos a artículos muy viejos ponían hasta una placa medial pequeñita Claro. para aumentar Tercio esta de caña. placa, pero generalmente esto soportaba cargas cíclicas y Tercio de caña. generalmente se aflojaba. Ujú. Entonces era la tercera placa o segunda placa que colocaban, pero lo ideal en este tipo de fracturas es partiendo la cabeza es la buena posición de las tuberosidades con relación a la cabeza, porque si se necrosa y tiene unas buenas tuberosidades en buena posición, nos facilita los tratamientos posteriores. Entre las aumentaciones que nos mencionó Carlos con el injerto, también hay otro que es en pacientes que tienen poquita conminución, pero en esta conminución usted ve que puede restituir la altura de las tuberosidades, fijarla bien a la cabeza, quitar el varo, como lo dijo bien Fernando, es impactar la metáfisis en la cabeza, como una copa de helado para darle estabilidad y con un tornillo cortical coger 4 corticales y coger la cabeza. Referente a la cabeza, y por eso se hizo la aumentación, Carlos, con las partes superiores de los trifásicos, es que la cabeza se va envejeciendo y en estos pacientes de edad es diferente cuando vamos a operar. Tenemos dos casos, un paciente joven con traumas de alta energía que tenemos buena calidad ósea o un paciente anciano con trauma mínimo que nos vamos a ver una regular calidad ósea. Entonces, en este tipo de pacientes, cuando se va envejeciendo, lo que nos queda de reserva ósea, y por eso están diseñadas las placas ahí, es la parte, que es la parte Articular. media e inferior, central, media e inferior, donde hay más sustrato y hueso adecuado para la fijación, no tanto en la parte superior, ¿cierto? Yo quiero, Entonces, perdón, además de esto, falta es manejar esto, es que yo siempre llevo osteosuturas, yo eso es lo siempre que yo iba llevo a decir. tibón para hacer osteosuturas. Y si hay trabajos que ven los griegos, trabajos viejos, de los que tenemos un poquitico de canas, hacían osteosíntesis de húmero proximal solamente con osteosuturas y lo otro, los uruguayos presentan aumentaciones y generalmente traslado, como vamos a ver en la prótesis, los criterios de recuperación del arcogote y la fijación de las tuberosidades que hace uno para artroplastias en las fracturas, porque si te falla el hueso con el implante, que no te falle el manguito con las osteosuturas. Eso es lo que yo quería Más. decir también, que a veces nos concentramos mucho y nosotros los que tenemos residentes y estamos en el medio académico, ahora los muchachos les dice uno, fractura húmero-proximal, placa, clavo, pero o sea, se están concentrando en el implante y no en el principio. Y aquí en el principio, como dice Horacio, es que la cabeza está sostenida en una copa como si fuera un huevo sobre un recipiente de comerse un huevo tibio. Uno lo que tiene que hacer es darle el armazón como es. Y lo más importante aquí es, primero, la reducción tuberositaria de la cabeza, darle el ángulo cervicodiaficiario como es, reducir las tuberosidades, amarrarlas entre ellas, reducir la parte de la cabeza frente a la diáfisis y después mirar el método de fijación que tenemos. Pero sí es clave que hagamos una restitución anatómica de las tuberosidades para tener una muy buena función, porque podemos poner una placa muy bella, un clavo muy lindo, pero si no restituimos las tuberosidades, ese paciente va a tener una función muy mala. Entonces, recordar siempre ese principio. Aquí tenemos las radiografías del intensificador de imágenes. Carlos, ¿qué piensas de la osteosíntesis? ¿Qué cosas hay que tener muy precisas cuando estemos realizando esta cirugía? ¿Tienes alguna crítica? ¿Te parece que está bien? ¿Qué nos dices? Bueno, sería una autocrítica porque es este caso mío, ¿no? Entonces, yo reduje tuberosidades y traté de hacer la restitución de la cortical medial, como ustedes ven acá. Utilicé una placa larga y cuando estuve haciendo la osteosíntesis vi que el cárcar se restituyó, pero yo no utilicé en ese momento, y me da culpa, me hubiera gustado utilizar ahora que lo veo para atrás, un injerto de aumentación, aunque me quedó muy estable la reducción y me quedó, como dice Horacio, una reducción estable. No utilicé el tornillo de cálcar porque cuando estaba haciendo la reducción sentí que si ponía ese tornillo podría fallar y podía tener por ahí pasa la arteria y podía tener un problema de perfusión posterior, y por eso fue que fijé con muchos tornillos a nivel proximal, ¿sí? Pero restituyendo las tuberosidades.
Críticas, los tornillos superiores un poco largos, sí, pero si usted ve en las diferentes proyecciones se ven que están subcondrales. Y viéndolo en el espejo retrovisor, me hubiera gustado poner el tornillo del cálcar en estos momentos o una aumentación medial, aunque se mantiene el concepto de la reducción estable que dice Horacio. Algo también importante es la altura de la placa. Pedro, ¿qué utilizas para determinar esa altura para que no nos quede muy arriba porque de pronto pinza o que de pronto nos quede muy abajo y de pronto no tomemos una buena masa ósea? ¿Qué trucos utilizas para determinar esa altura de la placa? El que yo más utilizo la guía que viene con la placa. Normalmente es el clavo superior para que no quede pinzando. Es como el truco que utilizo. Y obviamente antes de hacer la fijación, casi siempre primero lo fijo con clavos. Veo un par de imágenes en el intensificador de imágenes y ahí calculo obviamente dónde lo voy a dejar. Es como el truco. Listo. Horacio, ¿quieres agregar algo de osteosíntesis? Sí, pues generalmente pues yo pienso que es estable. Cuando uno pone los tornillos subcondrales, acuerden que siempre hay subsidencia, necrosis en parches de la cabeza y estos se pueden protruir. Y es lo que dice Walov, la tríada a veces maluca, que se le fracture uno la placa, que tenga subsidencia, que no haya una unión y un desplazamiento de las tuberosidades en cuestión de la placa, por eso a él le gustan más los clavos. Pero yo me entrené plaquero, no tengo mucha experiencia en clavos, pero este sistema, que generalmente son placas bloqueadas, mínimo deben tener 4 tornillos a la cabeza para que le dé estabilidad biomecánicamente. Estas placas soportan fuerzas torsionales y fuerzas de doblamiento. Y es en el Mickey Mouse, donde va el Mickey Mouse, donde va el tornillo que va hacia el cálcar, donde ahí, si no hay una buena restitución de la cortical medial, por eso los injertos va a soportar y va a fallar la placa y viene la velocidad de la conducción, de la consolidación y la resistencia del material. Y es en esos casos donde nos sirve para evitar la deformidad en varo y para soportar cargas, lo del injerto y un tornillo que coja hasta allá. Lo otro es no rigidizar el sistema. Entonces, porque tenga una regular calidad ósea, no le va a poner, porque miren que el brazo de palanca que le puso Carlos es muy bueno, el brazo de trabajo de la placa es muy bueno, pero si usted rigidiza el sistema y le pone 3 tornillos bloqueados abajo, pone el sistema muy rígido, no flexible, y esto puede favorecer, si no hay una buena reducción en la parte medial, que esa placa se fracture por el Mickey Mouse, donde está esa parte de la placa. Y generalmente utilizo osteosuturas también para complementar esto. Pues no sería más. Pedro. Algo para complementar rápidamente es que, como bien lo mencionaba el doctor Horacio, la parte de los clavos lo que hacen también es que distribuyen diferente el punto donde se hace el fulcro. Tal como en algunos años nosotros veíamos en la cadera en la placa de HS o el clavo endomedular, al medializar exactamente ese punto de fulcro, también hacemos que los tornillos poliaxiales puedan ocupar más espacio dentro de la cabeza y de esa forma utilizar tornillos más cortos y evitar la subsidencia del material, la subsidencia en la cabeza y la exposición del material adentro de la articulación. Entonces, parte de eso es la teoría que utiliza Walov al utilizar también el clavo, era como para dejarlo redondeado. ¿Alguno de ustedes utiliza abordaje lateral para el manejo quirúrgico de las fracturas de húmero proximal? Yo soy delto pectoral, casi nunca hago un abordaje distinto. No sé si alguno de ustedes tenga experiencia, Carlos, de pronto. Yo en algunos casos hago un MIPO en húmero proximal y en esa es la única indicación en la que utilizo ese abordaje para hacer el MIPO de húmero proximal, pero el resto, si voy a hacer una osteosíntesis, de este tipo, me voy con un delto pectoral para poder asegurar muy bien mis tuberosidades y hacer la restitución como es. Estoy más cómodo y estoy más seguro con esto. Horacio, ¿tú utilizas el abordaje lateral? No, yo soy como tú, Fernando. Yo utilizo más que todo el delto pectoral y uno puede hacer variaciones al delto pectoral. Si va a tirar la cefálica hacia medial o lateral,
pero uno puede, en el decto pectoral, no te puedes ir por intervalo decto pectoral cuando la fractura tiene gran desplazamiento y uno puede hacer un poquitico de hacer un split en las fibras del deltoide, ¿cierto? Y lo han utilizado los israelitas y con esto, con rotaciones tú puedes llegar a hacer las reducciones y si la tuberosidad está muy posterior, liberas un poquitico y coges la tuberosidad, la liberas, la trae de la parte posterior con osteosuturas, restituye la cabeza, luego la tuberosidad, la cabeza con la tuberosidad que tenga y la metáfisis, que sabes que la placa tiene que quedar el surco, la relación, pues el surco bicipital que uno toma, un poquitico posterior para poder hacer la osteosíntesis, pero generalmente yo hago ese abordaje deltopectoral. Claro que tengo compañeros en mi servicio que hacen abordaje lateral tras deltoideos con muy buenas reducciones, pero generalmente miran el nervio axilar, que es 5.6, hay índices para determinar a 5 centímetros, hay unos índices según el acromio en la literatura donde puede pasar para evitar lesionarlo, pero soy dectopectoral puro. Esta es la radiografía que tenemos para los 6 meses. Pedro, ¿qué te llama la atención de la radiografía? Me llama la atención algo, es la parte de la tuberosidad mayor, lo que más me llama la atención. Obviamente aquí no se alcanza a ver bien como se veía al principio, que igual, y además de eso también los tornillos, como hemos mencionado, la parte superior de los tornillos están algo largos y es probable que si hay algo de subsidencia el material se pueda exponer en la parte articular. Es como lo que más me llama la atención, la reabsorción de la tuberosidad. Carlos, ¿quieres agregar algo? Sí, en mi defensa, decir que los tornillos quedaron largos porque quería asegurarme bien, pero me deja muy tranquilo que la cabeza no, esa radiografía de 6 meses, la cabeza pues al parecer no ha sufrido, lo único que falló fue que se reabsorbió algo de la tuberosidad mayor, pero el paciente tuvo una muy buena evolución desde el punto de vista funcional, ¿sí? Como ustedes ven, no puse el tornillo a nivel del cálcar, pero como se hizo una reducción estable, como hizo Horacio, y se dejó todo compacto, se dejó impactado, pues esto nos ayudó y consolidó, ¿sí? Este es mi comentario, sí. Pero Carlos, si ves, se fue un poquitico en varo, Sí, ¿cierto? claro. Tiene muy buena función, pero se fue en varo porque no había un fulcro medial pues tan estable por el falta del tornillo en el cálcar medial, ¿cierto? Falta el tornillo del cálcar o la aumentación ósea, Horacio. O la aumentación, sí. Yo creo que uno le va mejor con una aumentación ósea porque le da más fuerza, más, y los estudios dicen ahora que uno puede inclusive hacer la aumentación sin tener que poner ese tornillo de cálcar o la aumentación como tal, evita que se presente ese colapso en varo. Por eso digo que mirando para atrás, yo hubiera ido mejor con una aumentación en este paciente. Aunque el paciente terminó con un buen resultado funcional y radiológico, mirando para atrás, la recomendación siempre es mejorar el fulcro medial, como tú dices, ¿sí? Bueno, sí, este es el resultado final, muy buen resultado clínico para el paciente. Bueno, se le doy paso a Carlos para que redondee la idea, las ideas principales y lo que quiere que nos llevemos para nuestra casa. Bueno, la fractura de húmero proximal, cuando tienen compromiso articular y tenemos que hacer el manejo quirúrgico con osteosíntesis, hay que recordar 3 cosas. Primero que todo, la restitución anatómica de las tuberosidades. Segundo, la restitución del ángulo cervicodiaficiario que sea ideal, que no nos vaya a quedar ni en varo ni en válvula, sobre todo evitar el colapso en varo de la fijación. Y tercero, que es una reducción estable, con el método que usted quiera. Placas bloqueadas, ahora tenemos el advenimiento de los clavos, que yo generalmente estoy utilizando los clavos, Fernando se ríe, los clavos los estamos dejando para fracturas de 2 partes en pacientes jóvenes, no sé, pero tenga más experiencia y estamos ganando la experiencia en el campo con los nuevos diseños de tercera generación. Tercero, mirar si necesitamos, y algo muy primordial aquí, perdón, es la restitución medial, el fulcro medial, ya sea con ese tornillo primordial a nivel del cálcar, o si sentimos que no tenemos la suficiente calidad ósea en pacientes adultos mayores, utilizar una aumentación estructural, ya sea con un injerto de peroné o con autoinjertos de cresta ilíaca.
Eso es básicamente Sí. el resumen ante esta situación. De acuerdo, bueno. Continuemos entonces. Caso clínico número 3, paciente masculino, 85 años, caída al rodar por escaleras en su casa, patologías hipoacusia, hipertensión, hipotiroidismo y depresión. Llega al servicio de urgencias, le tomamos estas radiografías. Pedro, ¿qué observación nos das de las radiografías? Aquí hay bueno, la radiografía del lado izquierdo, que es una radiografía que se ve que es una AP. Esa AP se alcanza a ver un doble contorno de la cabeza, que eso ya nos hace pensar que puede existir un head split. Sin embargo, en la radiografía de la derecha también vemos, además de eso, ese hallazgo, también que está hacia posterior la cabeza, que no es muy buena la radiografía, pero también podríamos considerar que puede tener una luxofractura, y eso ya cambia el pronóstico y con la edad del paciente. Tomografía, entonces, pues estamos pensando en luxofractura, entonces hay que considerar... Sí, yo creía que unas mejores radiografías, unas mejores radiografías inicialmente, unas radiografías el set de trauma completo, y si alguna duda o algo, es la parte de la tomografía. Horacio, con esta tomografía, ¿qué consideración haces tú? Bueno, una pregunta antes, Fernando. ¿Este paciente era muy funcional Era o un paciente independiente? que hacía sus cosas en la casa, sí, era independiente, hacía sus cosas en la casa, tenía su hipertensión, su depresión, pero él hacía todas sus cosas personales sin problema. Bueno, tiene una luxofractura posterior con una conminución de la cabeza. Me queda la duda porque estás pasando muy rápido y los ojitos míos de Alzheimer no ven si tiene un split de la cabeza. Es una NIR4 con una calidad ósea muy mala. Si era un paciente funcional con un índice de fijación, que nos lo dijo Pedro, hay varios, Corel, que el video de la deltoidea, y hay otro para mirar dos distancias en la parte metafisiaria, tomar dos y ver por un índice cómo está la calidad ósea, que es relativamente pobre. Yo a este paciente le haría una prótesis reversa, igual a los 80 años, como sabemos, más del 60-70% de la población tiene roto el manguito y con este trauma se extendió esa ruptura y este paciente yo pienso que se iría de una prótesis reversa. Sí. Carlos, ¿alguna consideración adicional? Es un paciente adulto mayor con una luxofractura meroproximal y con muchas comorbilidades. El procedimiento, los algoritmos lo mostró Pedro y la literatura nos está llevando a eso. Ustedes van a la búsqueda de PubMed y ahora se disparó la reversa, pero los resultados son más predecibles en este tipo de artroplastia, en este tipo de fractura. Entonces, ya sea desde Profer o desde la nueva literatura que tenemos, en un paciente de adulto mayor con una luxofractura, la reversa es la mejor está indicada la reversa en ese tipo de paciente. Un comentario Sí, al de acuerdo. comentario de Carlos. Hay un estudio Profer, Profer 2, que es la comparación en pacientes mayores de 65 años, comparan prótesis reversa versus hemiartroplastia, bajo manejo no quirúrgico en relación costo-beneficio. Yo creo que nos puede orientar algunas dudas, pero lo tienen que hacer metodológicamente bien, con no tanto las fallas que tuvo el Profer 1. Y yo creo que esto nos ayudará a tomar decisiones en un futuro, pero estoy de acuerdo con Carlos que es más predecible en este paciente de la prótesis reversa. Sí, a eso se llevó este paciente, una prótesis reversa. Cuando estamos operando artroplastias, tal vez algo muy importante es qué tan alta o baja vamos a dejar la prótesis, sea una reversa, sea una hemiartroplastia. Pedro, ¿qué utilizas o cómo te guías para determinar esa altura de la prótesis? Sí, señor. En este caso, por ejemplo, en la prótesis reversa, utilizamos un truco
que muy seguramente lo manejamos los dos, el mismo profesor nos lo enseñó, y es que uno usualmente cuando hace la metaglena, uno deja la parte medial de la prótesis del vástago, la parte medial la deja al tornillo central de la metaglena, y eso, o sea, en ese punto es más o menos la altura en la que uno lo deja, y con eso uno sabe que con un inserto va a poderlo reducir. O sea, el pecado grande de la reversa es dejarlo por fuera, porque cuando uno va a tener las reducciones, cuando uno va a tener las complicaciones. Entonces uno tiene que dejarlo, o sea, no muy bajo, pero sí lo más bajo posible, y si alguna cosa, pues corregir con los insertos de los milímetros que uno necesite, o pues si acaso hasta constreñidos. Yo creo que esa es la parte del truco, la parte medial del vástago, dejarlo a nivel del centro de la metaglena, donde queda el tornillo. Y en la parte de las hemiartroplastias, también hay una forma muy fácil, y es utilizando la inserción del pectoral, que más o menos a 5.6 centímetros uno sabe que es el tip de la parte de la cabeza, y ahí es donde uno más o menos debe orientarse para dejarlo. Esto cuando tiene problemas a nivel de la metáfisis. Esto es como los dos, en la hemi y en la reversa. Horacio, ¿tú utilizas algún otro parámetro para guiarte? Hay varios parámetros y yo creo que la hemiartroplastia, que es mucho más demandante que una prótesis reversa para mí, porque uno necesita balancear los tejidos blandos y todavía no está sacada del armamentario la reversa, la hemiartroplastia. Yo sigo los parámetros. Usted puede utilizar la restitución del arco gótico de Boileau. Les recomiendo ese artículo donde usted toma una radiografía al hombro contralateral, mide toda la longitud del húmero hasta la parte ya casi el eje trabeculocondylar, la altura de la cabeza, y vas a la patológica y lo que quedó, esa es más o menos la altura. Eso en la restitución en rayos X. En una proyección, si se ve la tuberosidad menor, mides la longitud de la tuberosidad menor y lo trasladas a eso, y eso debe quedar al menos 1 centímetro por debajo de lo que te da. Y eso te va a dar la altura también de la tuberosidad. Está también el truco, y eso lo trasladas a interno. Está el truco que dijo Pedro, que es el del pectoral, ¿cierto? Que el pectoral, la longitud del pectoral, 5.6, generalmente lo utilizo también, pero en estos casos, cuando hay conminución metafisiaria, a veces uno también juega con colocar el vástago, colocarle un pedacito de que me sostenga el vástago, o hay JIT, o hay y ver la tensión con que queda, bien traslación anterior, posterior y en la altura. Pero generalmente utiliza eso. Y está el otro criterio, que es de Hertel, cuando no tienes conminución metafisiaria, que es, acuérdense que la cabecita queda con un parte dorsomedial, una longitud metafisiaria. Él la colocaba sobre la metáfisis y generalmente te daba 1 o 2 centímetros o 1.5, y eso es lo que tenía que quedarte por fuera para darle la altura al vástago de la cabeza humeral. Otra cosa muy importante cuando hacemos artroplastia es el manejo de las tuberosidades. Han descrito distintas formas de agregarlas al constructo. Carlos, ¿tú qué utilizas? ¿Cómo haces ese constructo para que quede fijo a la prótesis y mejorar el resultado o el pronóstico de ese paciente? Bueno, en este caso, este paciente, como dice Horacio, debe tener una lesión del manguito de per se, ¿no? Por la edad y todas las condiciones que presenta el paciente, pero yo lo que trato siempre es hacer reconstrucción tuberositaria, suturas entre las tuberosidades y tuberositodiaficiarias. Antes hago el abordaje, tomo mi tuberosidad mayor, mi tuberosidad menor, ¿cierto? Uno sabe que cuando está el bíceps, ya está la tuberosidad menor medial, el abordaje, busco el intervalo, libero, tomo mis tuberosidades con osteosuturas, como dice Horacio, con supersuturas, y después, antes de colocar la prótesis, hago unas perforaciones en la metáfisis para poner otras suturas y hacer la reconstrucción tuberositaria. Trato de poner injerto de la cabeza para que se me integren. Así suene ilógico, porque con la prótesis reversa, pues el deltoide es el que va a trabajar, pero uno siempre quiere tratar de ayudar a la biología en estos casos, ¿cierto? Y otro tip que yo tengo, igual que los que me comentó Horacio,
es que en pacientes que están con muy mala calidad ósea y no tenemos un buen press fit cuando estamos haciendo la colocación del vástago, yo pongo un pedazo de mecha, de gasa, para que me le dé press fit al vástago y no se me, haga el efecto como cuando lo voy a poner el definitivo y con eso mido la altura de la prótesis, ¿sí? Después el lado obviamente se saca para que me le dé press fit al vástago en el canal endomedular, pero siempre trato de hacer reconstrucción tuberositaria al máximo. Siempre, pues como ustedes saben, los constructos están cérvico-tuberositarios. Sí, sí, de acuerdo. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algún otro truco para el manejo, sobre todo de las reversas? Ahorita vamos a ver otro caso. Yo quería comentar que, no es un truco, pero lo que quería comentar es que, para aclarar, el cierre que uno hace en la osteosíntesis es un cierre como de adelante a atrás y como que uno intenta colocar las tuberosidades, pero el cierre en la prótesis, lo que uno tiene que hacer es un cierre 360 grados, que muy bien uno pasa o por debajo del vástago o bien sea con los túneles que muy bien Carlos explicó. Entonces la clave es que el tipo de cierre, si bien es el mismo efecto, el cierre debe ser de la prótesis 360 grados. Y también utilizo, así no esté el manguito o lo que sea, también utilizo lo que haya sí señor, lo que haya de tuberosidades para integrar muchísimo mejor. Estoy de acuerdo. Entre las tuberosidades y las tuberosidades a la diáfisis. Sí, eso tiene que pensar uno cuando está haciendo la reconstrucción de las tuberosidades. Bueno. Es importante que la fijación en estos casos, Fernando, pero es importante que la fijación sea en plano vertical y horizontal, ¿cierto? Para darle mayor estabilidad a esa fijación de las tuberosidades, como lo dice Boileau. Exacto. Bueno, caso número 4. Paciente masculino, 55 años, accidente en motocicleta, hipertensión asociada. Y tenemos solamente estas imágenes para discutir hoy. Carlos, ¿qué piensas de estas imágenes? Uy, esto es una luxofractura. La cabeza está decapitada. Sí. Es una fractura que tiene muy mal pronóstico en un paciente muy joven. Yo creo que si uno trata de hacer la restitución anatómica con una osteosíntesis va a tener el riesgo de falla. Tiene 55 años. Y a mí me enseñaron lo que yo aprendí, lo que estoy aplicando. De pronto algunos participantes dirán que estoy loco. Yo intentaré en este paciente hacer una reconstrucción con una hemiartroplastia, aunque todos van a decir que las hemiartroplastias están mandadas a recoger y que los resultados son muy malos, pero yo intentaría a este paciente hacer una hemiartroplastia con una reconstrucción tuberositaria. De entrada les digo, ¿sí? Me va a caer todo el mundo encima. Sí, porque yo soy el que defiende los osteoíntesis, pero es que esta es una luxofractura y yo creo que no hay cabeza y va a fallar, ¿sí? Entonces, es un procedimiento que puede ser más predecible para el manejo del dolor y el desenlace que tenga el paciente con su función a largo plazo. Porque es que critican la hemiartroplastia porque frente a la reversa obviamente le va a ganar en los arcos de movilidad, pero yo pienso que una hemiría viene en este paciente. Yo quiero lanzarle Horacio, un salvavidas. Pedro. Yo quiero salvarle un salvavidas, y es que yo con la edad del paciente, yo entraría para hacer una osteosíntesis. En este tipo de pacientes, he tenido muchos pacientes acá en Medellín con lusofractura anterior, es muy joven, porque esta es la capital de la moto, le digo yo, lusofracturas posteriores. El último fue un norteamericano que vino a pasear así, muy similar a este, y con un split de la cabeza, pero yo generalmente trato de reconstruir esa cabeza, me llevo tornillos de Herbert, me llevo un ancla que se la pongo en la cabeza para poderla sacar, trucos para sacar la cabeza, si está anterior o posterior, depende, es que usted tiene que hacer el mecanismo, primero que usted, cuando lo va a coger con una pinza de campo, vea que usted que no tiene, si está grandecita la cabeza y está entera, no tenga una línea de fractura que cuando lo mueva, usted ya se quedó sin cabeza. Entonces, si tiene eso, pone 2 tornillos, le pone o 2 pines, y si está generalmente, digamos que tiene una lusofractura, no en este caso, pero es posterior, uno exagera la deformidad de la luxación, o sea, lo separa, le da abducción, rotación interna y luego le da
aducción y rotación externa para reducirla. Y distinto en la luxación anterior, rotación externa exagerada, luego aducción y rotación interna para reducirla. Y lo malo es que esto a veces hacen un bolsillo en la cápsula y eso va a tener más lo de necrosis. Pero generalmente en este tipo de pacientes me voy armado con todo y llego. Tengo la miartroplastia y tengo la placa bloqueada y tengo injertos óseos o sustitutos óseos para darle soporte a eso. Y si soy capaz de reconstituir la cabeza, entro y restituyo la cabeza. Si no soy capaz, en este tipo de pacientes, como dice Carlos, le hago una hemiartroplastia. Bueno, Pedro, me defiendo. Yo me voy con los dos sistemas a la sala. ¿No? Claro, es que eso era lo que yo estaba diciendo. No. Sí, entonces, la idea era que entrara... pero es que por el tipo de fractura y todo, pero yo pido mi sistema de fijación y mi artroplastia, ¿no? Claro, sí, porque si iba a quedar en el ambiente era que usted entra... Hay que entrar preparado para todo. Hay que llevar todo, o sea, a mi defensa hay que irse con todos los juguetes. Hay que pedir todo, eso como dice uno, paseo de hoyo con sancocho y todo, porque eso va con todo. Eso son 10 cajas de contenedores en la sala, pero hay que no planear es fallar, y aquí hay que planear muy bien lo que uno va a hacer, sino que es que a todos nos hemos dado cuenta que cuando vamos a reducirla es una cascarita de huevo y uno se queda con nada, ¿cierto? Entonces pues ya uno dice, no puedo hacer los osteoides, voy con la EMI o con la artroplastia, pero bueno, eso es lo que yo quiero decir. Hay una cosa que yo quiero, una pregunta que dejaron. Dicen, bueno, los nuevos estudios de biomecánica muestran que mejor clavos que placas, pero es que estamos en nuevos estudios y lo que dice Pedro, los clavos de nueva generación entran por todo el macizo y la fijación medial es mejor como los clavos de cadera, pero tenemos que ser un poquitico cautos porque estamos como todo en el auge y todavía no estamos viendo las complicaciones. Eso era para cerrar el paréntesis. Entonces, yo me iría con todo, pero creo que terminaría siendo una miartroplastia. En la encuesta, el 53% piensa en prótesis reversa y el 40% está pensando en hemiartroplastia. Bueno, entonces miremos en qué terminó nuestro paciente. A este paciente se le hizo una hemiartroplastia. Este es el video de su evolución. Este caso es de un profesor en estos días, ayer, me escribió que en su último control la movilidad ya estaba llegando a 140 grados. Entonces, pues es una opción y como dijo Carlos, por su edad hay que considerar la hemiartroplastia. Habrán algunos que pensarán en prótesis reversa por los estudios que muestran que es un poquito más predecible que la hemiartroplastia, pero en el control del dolor es muy buena la hemiartroplastia. Sí, Carlos, ¿nos querías decir algo? Una cosa que es muy importante, que yo también quiero recalcar a veces, es que a veces nos concentramos en la parte radiológica y hay veces que estas luxafracturas anteriores vienen acompañadas de lesión del plejo braquial, ¿no? La cabeza se impacta en el bolsillo superior. Sí. Este paciente... Yo creo que es bastante tener una lesión de plejo porque si ustedes dicen que tenía esa movilidad, después de que se ha recuperado, el paciente, la cabeza estaba en el bolsillo por debajo del tendón conjunto donde viene el plejo precisamente. Entonces, porque hay una estrategia que también utilizamos en las luxaciones inveteradas o esas luxofracturas, es hacer una tenotomía controlada del tendón conjunto para sacarlo de manera, para evitar hacer mucha fuerza en la cabeza y reinsertarlo, o osteotomías coracoideas, porque el plejo está ahí y uno haciendo esas maniobras de tracción puede lesionar el plejo. Entonces, menos mal que me defendiste la miartroplastia porque dijiste que el paciente terminó con buena función, porque este paciente tenía una lesión de plejo asociada, porque la prótesis quedó espectacular, es una prótesis de reconstrucción de fracturas, las tuberosidades se ven que están bien, sí, el arco gótico también, en defensa de esta, pero siempre recordar que no solamente en la radiografía, sino la parte neurológica del paciente. Sí. Correcto. Y no solamente, Carlos, la fractura, sino tenés una fractura de cuello quirúrgico que esté medializada por el pectoral, el 7% te da lesión del nervio axilar y lesiones arteriales de la arteria. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y en este tipo de fractura es mirar cuánto tiempo estuvo la cabeza ahí porque nos llega. A mí me ha tocado, como le comenté a Fernando y les comenté a ustedes, pacientes que uno retira la cabeza
tienen daños en las íntimas porque no tienen buena calidad y hacen pseudoaneurismas y se pueden romper, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo único que lo tiene que tener en cuenta. Entonces, si usted hace un estudio vascular, se pone una oximetría, ve que está saturando menos de un lado a otro, hágale una angiotaca al mínimo y después se ganará una Horacio, arteriografía, ¿cierto? Para compromiso. lo último que voy a mostrar es un caso con lesión de la arteria. Por favor, regálanos las conclusiones del manejo con artroplastia para las fracturas de húmero proximal. Tú defines, había una pregunta en el slido de que cuándo está indicado la hemiartroplastia. Lo resume muy bien Rodwood, que está indicado en pacientes que sean ancianos, pueden ser jóvenes, pero ancianos fisiológicamente jóvenes y que tengan buena calidad ósea y que tengan buen manguito, siendo más predecible hacerle a veces en estos pacientes una prótesis reversa. ¿Cuándo vamos a hacer una artroplastia? Entonces, cuando tengamos una fractura de 3 o 4 partes con mala calidad ósea, cuando tengamos lusofracturas como la que vimos ahora, es anteriores y posteriores, que no podamos reconstruir esas tuberosidades, cuando tengamos un split de la cabeza del 40% y cuando tengamos no uniones del húmero proximal. Y en estos vamos a utilizar la artroplastia, bien sea la hemiartroplastia, bien la reversa, que es más predecible la reversa a mayor edad. Depende cuál utilizamos de uno y la otra. Es la calidad ósea que tú tengas para hacer la restitución. Y una de las indicaciones relativas es, si tú tienes, y hay sistemas de prótesis que tienes, también puede ser la hemiartroplastia, la prótesis reversa con el mismo vástago humeral, y si tú tienes una conminución de las tuberosidades, o tienes factores que es fumador, diabético, no va a haber malunión y todo eso en un paciente de edad, póngale a ese paciente una reversa, no le va a poner una hemiartroplastia que es más predecible. Lo otro, trucos como para llevar a casa, ya lo de la altura, ya lo definimos, y la importancia de hacer una fijación y una reconstrucción de las tuberosidades, principalmente en el plano horizontal y vertical. Puede utilizar los nudos del concepto de Boileau de la restitución y también los nudos de Niza de Boileau para cerrar las tuberosidades, pero lo ideal en este tipo de pacientes, para hacer todo este tipo de prótesis, es discernir cuál es el estado funcional previo, cuál es su calidad ósea que tiene y la reserva o no de manguito. Y usted ya toma la decisión. Y como dijimos, usted puede entrar con los dos. Y si usted ve que ese paciente puede ser predecible, que en un futuro va a tener una enfermedad del manguito, pues, y está joven, como en el paciente que mostraron, pero vieron que repararon un manguito, pues hay sistemas que usted en un futuro puede revisar muy fácil, entre comillas, y es que el mismo vástago humeral, sin sacarlo con una buena versión como tenía este paciente, lo puede completar para hacer una prótesis reversa posterior. Entonces la modularidad nos ayuda mucho ahora Hay una en este pregunta, tiempo. Sí. hay una pregunta en el slide con respecto a la lesión del nervio axilar. Entonces, si hay lesión del nervio Es una muy buena pregunta. axilar, ¿se considera el uso de prótesis reversa? ¿Cómo determinar la posibilidad de reinervación y cómo altera eso su rehabilitación? ¿Qué piensas, Horacio? Bueno, te voy a... primero, la disfunción deltoidea, ya el doctor Walsh vio que con los pacientes que tenían disfunción deltoidea y le hacía prótesis reversa, aún el 50% pues aún estos pacientes aumentaban los arcos de movimiento de flexión anterior 50 grados y tenían buena función relativa. Entonces vámonos para los estudios con lesión del nervio axilar. En la lesión del nervio axilar hay un trabajo y un caso muy bonito en el 2017 que hace el doctor Salazar de la Universidad de Washington y demuestra este paciente, una paciente de 52 años que tiene una lesión del nervio axilar luego de varias cirugías y tiene una artropatía por ruptura del manguito rotador irreparable. Asemejemos eso a las fracturas. ¿Qué hace él? Lo que hace es, para determinar qué reserva del deltoides tiene, le hace una resonancia y ve cómo está, que no tenga mucha degeneración grasa el deltoides.
pero hace una electromiografía con un buen fisiatra y le determina si hay fibrilación y fasciculaciones y si puede ver unidades motoras que puedan reclutarse para en un futuro hacer una neurotización con la electromiografía. Posteriormente, si luego lo vas a llevar a eso, ¿qué tipo de neurotización hace? El doctor Fabio Suárez, allá en el Hospital Militar, tiene muy buenos pacientes con lesiones del nervio axilar en los soldados con neurotizaciones. Y estos utilizan ramas que van hacia el tríceps, como el doctor Salazar, y saca los fascículos mediales del tríceps y generalmente la lesión que se presenta del nervio axilar es donde en el espacio cuadrilátero que está dando la rama teres y la parte anterior y posterior y neurotiza esos tres troncos, pero cuando está en cirugía estimula eléctricamente a ver si hay contracción. Si él ve que hay contracción, hace la neurotización y espera. ¿Cuánto espera? Carlos, que es microcirujano, me puede decir más, pero en los artículos aparece 6 meses para ver si hay función y si tiene buena función deltoidea, posteriormente le va a poner la reversa, ¿cierto? Pero en este artículo del doctor, de presentación de caso del doctor Salazar, en esta neurotización, le esperó 18 meses y posteriormente le puso una prótesis reversa con muy buena función. Si vos me decís que tiene un trauma agudo y le voy a hacer una neurotización y le pongo ahí mismo la reversa, tiene que ser una sección inmediata, porque con reparación del nervio. Pero si tienes una lesión crónica del nervio y se fracturó, yo lo haría en 2 tiempos, en este tiempo de ver si la neurotización le sirve con todos los criterios que dije anteriormente y posteriormente le pondría la reversa y ver si el paciente va a colaborar y qué grupo de edad tiene. Si es un paciente joven con una lesión del nervio axilar que tenemos ahora, tenemos un paciente en estas circunstancias y que solamente le puede caber una reversa, sabiendo que en 5 o 7 años, acuérdense que los 2 años en las prótesis es muy bueno, todo es muy bonito, pero de 5 a 7 años empieza a decrecer la miartroplastia su función y la reversa empiezan a ver las complicaciones en la metaglena y en todo, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si él tuvo recuperación neurológica, yo a ese paciente posteriormente y tiene una función, hay una escala que utilizan estos microcirujanos, Carlos me dirá, que recuperó función deltoidea, le pondré una reversa, si no, no. No sé qué opina Carlos. No, lo que yo le iba a decir es que uno a veces hace las cirugías y acuérdense que muchos pacientes tienen hipotonía del deltoides, hay una subluxación porque hay una apraxia del nervio axilar. Entonces, si usted después de que haga la prótesis, ya sea una prótesis, una miartroplastia, una reversa, y usted ve que el paciente tiene una insuficiencia del deltoidea, es el momento de hacer la electromiografía. ¿Cuándo? A la 6ª semana. ¿Sí? Antes no, porque no le va a marcar a usted nada, porque está el trauma, está la contusión a la 6ª semana y usted con eso revisa. Si hay una lesión completa del nervio axilar y es una denervación o hay unas fasciculaciones, como dice Horacio, uno puede esperar a que reinerve algo. Pero si el paciente después de 6 meses no ha recuperado nada, es el momento, como dice Horacio, de la neurotización con un abordaje posterior. Y es muy fácil porque ahí está en el tríceps, nos da y el teres mayor nos da el punto para buscar y se saca la rama del tríceps para poner, uno puede ver las 3 ramas del axilar y uno puede hacer una neurotización selectiva. Ya sea ahora, algunos utilizan potenciales potenciales somatosensoriales intraoperatorios, pero nosotros como no tenemos el recurso lo utilizamos con electroestimulación, ¿no? Pero esa es la conducta, como dice Horacio. Pero yo les digo, si ustedes tienen un paciente con una hipotonía deltoidea, puede ser una apraxia del nervio axilar y esperen que sea 6 semanas para tomar su electromiografía y definir. Hay algunos radiólogos, nosotros trabajamos con una radióloga que es muy acertada y muy estudiosa y le gusta mucho el miembro superior y el sistema musculoesquelético, y ella nos dice que a veces es bueno tomar una resonancia en las primeras 6 semanas también, pero sobre todo una resonancia de plejo para descartar la lesión del plejo. Y dice que si hay una lesión, no se ve la lesión de plejo, pero se ve el deltoide vacío. Ella dice que esa es lo que ella dice, la imagen del deltoide vacío indica de manera indirecta que hay una lesión del nervio, una lesión precoz del nervio axilar. Es eso.
pero hay que hacer la contractografía, Carlos. Sí, pero solamente la hacen en Resonancia. Medellín, aquí no hay tractografía ahora. Entonces, pues la resonancia sí sin tractografía, ella la hace más basándose en los índices de los patrones musculares y las intensidades. Lo ideal sería con Pero tractografía. lo otro que menciona es muy importante es la tonía, porque si vos revisás todos los pacientes que tienen fracturas de húmero proximal sin ser tan complejas, sin lesión del nervio axilar, y le haces una electromiografía en las primeras 3 semanas, hay una neuropraxia, entre comillas, del nervio axilar y supraescapular, que recuperan generalmente en 4 a 6 semanas. Y lo otro es cuando te llega el residente y dice, doctor, eso nos quedó bajito, ese está subluxado. Entonces uno dice, o tiene una tonía del deltoides o una neuropraxia, o tiene el efecto todavía del bloqueo cuando le tomamos la radiografía. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Sí, de acuerdo. Bueno, las complicaciones, yo quería mostrarles las fracturas de húmero proximal. Nosotros hemos visto en nuestro servicio que cuando el fragmento diaficiario sobrepasa medialmente la glenoides, hay un alto chance de tener una lesión de la arteria axilar, o por lo menos que esté muy cerca. Entonces hay que tener eso presente cuando uno va a entrar a operar el paciente igual, ¿no? Entonces, este paciente, fíjense, ahí les traje la arteriografía, donde hay una lesión de la arteria axilar y una disección. Esta disección la hicimos con Pedro hace como 1 año y medio en el CLEMI, donde mostramos la estrecha relación que tiene la arteria con el húmero proximal, con la metáfisis. Entonces, siempre tener esto en cuenta, sospecharlo y pues entrar con mucha precaución cuando vayamos a operar estas fracturas en donde la diáfisis humeral va más allá medialmente de la glenoides. Horacio, ¿tienes alguna consideración especial para estas lesiones vasculares? Algo nos estabas comentando hace un momento. Tengo 2 experiencias que ahora uno puede contarlas, pero en cirugía son muy asustadoras, donde se mete la cabeza ya en el tronco, entre los troncos, comprime la arteria y son pacientes de edad, generalmente tienen ateromas y pueden hacer pseudoaneurisma. Y una vez operando con Juan Carlos, ayudándole a un paciente de él me dijo, Horacio, retira la cabeza. Yo le retiré la cabeza y salió el chorro hacia arriba del techo y se rompió el pseudoaneurisma. Afortunadamente estaba el vascular y tuvo que hacer un puente. Y otra experiencia que tengo es como, si quieres, devuelve un poquitico en la tomografía para mirar el desplazamiento del cuello quirúrgico en la metáfisis, cómo se medializa por la acción del pectoral, no solo, y el redondo y el lactísimo, y ahí se puede lesionar la arteria y la vena, y pueden hacer comunicaciones y pueden presentarse fístulas arteriovenosas. Si se retarda eso, se pueden presentar estas fístulas en 2 a 3 semanas. Tuvimos un caso de un paciente con un retardo de cirugía de más o menos 3 semanas que nos llegó y tenía que ser la mamá de un médico, y cuando estábamos en cirugía le hicimos, era una paciente con un hueso, le hicimos una miartroplastia, pero cuando entré vi la circunfleja anterior como la vena muy dilatada. Pues como estaba ahí, yo se la ligué, y posterior la cirugía duró 1 hora, salimos y afortunadamente le han puesto un bloqueo. Cuando llegamos tenía dolor y cuando saturaba en ese lado 80, no le habíamos revisado el pulso previo, que eso es un mea culpa, y tenía pulso débil, estaba el vascular, la llevamos a cirugía y en la cirugía le hicimos adentro una arteriografía y tenía una fístula arteriovenosa que se había formado. Entonces, cuando cerré la arteria, la vena, le quitó el flujo se derivó el flujo hacia allá y quedó con isquemia a la extremidad superior. Le hizo un puente y mejoró. Pero son casos anecdóticos, pero que nos pueden presentar y debemos tener en cuenta. Y como decíamos anteriormente, y lo decía muy bien Fernando, el 5 o el 7% puede tener lesiones vasculares cuando tienen este tipo de fractura, y no lo decimos nosotros, y no lo dice Jesse Jupiter. Carlos, ¿alguna consideración final
para el webinar. El micrófono. Sí, perdón, las fracturas de húmero proximal son un reto y hay que tener cada paciente individualizado. En esta pandemia aprendí que a veces estaba operando más de lo que debía y creo que muchos hemos aprendido eso. Y también aprendí que cada cirugía es una posible complicación, entonces a veces, como dijo Pedro, menos es más y tener en cuenta siempre el recurso técnico. Estas fracturas no son para hacer en una clínica de primer nivel o como ustedes lo ven, hay lesiones vasculares asociadas y neurológicas. Siempre tratar de tener un equipo grande acompañándolo a uno y no menospreciarlas, porque a veces el problema es que menospreciamos estas lesiones y como ustedes saben, están en una zona muy delicada y peligrosa y podemos tener complicaciones neurovasculares. Muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad, y a todos ustedes, los participantes, por acompañarnos durante este tiempo. Pedro, tus consideraciones finales. Lo primero es que súper interesante todos los casos, tal cual lo que acabo de mencionar Carlos, hay que individualizar cada uno de los casos y obviamente para nosotros como cirujanos de hombro operar casos es lo que más nos gusta. Yo creo que es súper interesante para nosotros operar los pacientes, pero el manejo ortopédico que a veces lo abandonamos y que, como muy bien mencionábamos antes, puede ser mucho más difícil que una cirugía, hay que también tenerlo en cuenta. Creo que operamos más pacientes de los que debíamos operar y más con el estudio que yo mostré. Sin embargo, los casos están a la orden del día y hay que entrenarse mucho para tener los mejores resultados y prueba de ello es que hay un armamentario completamente extenso que debemos todos manejar. Eso es. Y pues muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder estar con ustedes. Gracias, Pedro. Gracias a la sociedad, gracias a Fernando, a Guido, a Giuseppe por la colaboración, por la confianza. Gracias a mis compañeros, a Carlos, Horacio, Pedro. Fue un gusto compartir con ustedes todos estos casos, la reunión que hicimos previa. Pues de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo para poder realizar el webinar. Gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros esta hora y media larga que estuvimos aquí disertando. Un abrazo para todos. Espero que este año nos deje trabajar un poco más, estemos más tranquilos con la pandemia, que nos podamos vacunar pronto y a los que nos dé o les vaya a dar el COVID, pues que sea muy suavecito y que hagamos anticuerpos para que estemos muy tranquilos en el futuro. Un abrazo para todos, gracias por la compañía y gracias por estar acá. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Bien, se cuidan. Feliz noche. Hasta luego.